¿Sabías que el tema de la Trinidad en la Biblia no es un tema que la mente humana puede concebirla? Sin embargo, es un tema revelado desde el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta Apocalipsis. A veces la gente no puede entender el tema de la Trinidad en la Escritura y existen muchas confusiones, muchas lagunas, incluso en creyentes de la línea pentecostal, que es la que más enseña lo que es la Trinidad. Incluso creyentes de esa línea también tienen lagunas y tienen dudas con relación a este tema. En este video, acompáñame y te voy a enseñar brevemente todo concerniente a la Trinidad a modo de teología. En este tips teológico, al finalizar, dele me gusta, comparta y sígame. Para iniciar brevemente con este tips teológico, con el tema de la Trinidad, es importante conocer el concepto de Trinidad. Pues cuando se habla de Trinidad, se está hablando de trío, de tres. Y a raíz de esto, han surgido fuentes religiosas, creencias, la cual quieren refutar lo que enseña la Biblia con otros argumentos fuera de lo que enseña realmente la Escritura. Tenemos ahí la doctrina o el fundamento teórico de lo que es el triteísmo. El triteísmo es una fuente religiosa, una creencia que enseña que la Biblia relata acerca de tres dioses distintos. El Padre es un Dios, el Hijo es un Dios y el Espíritu Santo es un Dios. Los tres por separado. Esto aquí, a la luz de la Escritura, pues nos va a enseñar que el tristeísmo es totalmente antibíblico, pues la unidad de Dios es absoluta y es plena y es perfecta. Y el triteísmo pues hace una separación de cada uno de ellos. Por eso esta fuente religiosa no es válida, esta fuente de enseñanza no es creíble, aunque muchas denominaciones y sectas religiosas la creen y la aprueban, como es el caso de los testigos de Jehová, que ellos sí creen en esta fuente del triteísmo, pues ellos afirman que Jehová es el único Dios, pero que si realmente la Trinidad es verídica, si existe, entonces Jesús es un Dios, el Espíritu es un Dios y Dios es otro Dios. Lo enseñan desde este punto de vista, pero no afirmando que existe el término Trinidad. También existe la otra fuente religiosa, que es el sabelianismo. Sabelio era un obispo en los años de la década del crecimiento de la iglesia y él fue quien fundó esta doctrina acerca del sabelianismo. ¿Pero qué es el sabelianismo? El sabelianismo no es más que una creencia de que Dios se ha manifestado de distintas formas a medida de los años, a medida de los tiempos. En el Antiguo Testamento se manifestó como Jehová, el Padre, el Yo Soy. Y en el Nuevo Testamento entonces se ha manifestado como Jesús, el Hijo, el que muere y redime a la humanidad. Y ahora en la gracia pues se manifiesta como lo que es el Espíritu Santo. Esta es la fuente y la enseñanza principal de lo que es el sabelianismo. Y es triste saber que muchas fuentes pentecostales cristianas pues creen en esta postura, haciendo a un lado lo que enseña realmente la Biblia, pues han confundido lo que la Biblia enseña con este tipo de doctrina. Ahora bien, ¿qué enseña la Biblia realmente con relación a la doctrina? Primero, para poder entender este punto, hay que saber que la doctrina de la Trinidad no es una doctrina concebible, pero es una doctrina revelada, está en la Escritura. Desde el principio Dios le ha querido enseñar al hombre, a la humanidad, a Israel, que Él es un Dios trino, unitrino. Dios no se le manifestó en el Antiguo Testamento como el Dios trino, porque en el tiempo en el que Dios llama a Moisés, en el tiempo en el que Dios decide escoger a Israel para sí, para una nación santa, el pueblo, el mundo estaba hundido en lo que era el politeísmo, adoración a muchos dioses. Entonces Dios quería enseñarle a ellos la adoración a un único Dios. Y es por eso que Dios se les revela como Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ¿qué significa este uno es en la Escritura?
cuando la Biblia habla de uno, se usan dos términos hebreos para escribir o traducir la palabra uno. Se usa el término ehaz y se usa el término achi. En la Biblia, cuando se habla de Dios como uno, se usa el término ehaz, que significa uno compuesto. Es el mismo uno que establece la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 27 y verso 28, que dice la Biblia que después que Dios creó al hombre y a la mujer, dice, y se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne, los dos serán ehaz, que significa uno compuesto. Entonces, cuando la Biblia se refiere a Dios como uno, en Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No está diciendo Dios es uno en absoluto. Está diciendo Dios es uno compuesto. ¿Compuesto de qué? Compuesto de tres, del Padre, el Hijo y el Espíritu. No es que sea un triteísmo, tres dioses distintos. No, es un Dios que tiene tal unidad que su pensamiento, su misión, todo es muy unida perfectamente a tal punto que se llama que es uno. Jesús en Juan 17 dice la Biblia que ora al Padre y al orar al Padre le dice: Padre, glorifica a tu Hijo como lo glorificaste con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese creado. Ahí claramente pues nos vamos a dar cuenta que el Hijo es independiente, es una persona distinta a la persona del Padre. Sin embargo, él mismo dice y ora por los discípulos que seamos unos como tú y yo somos uno. ¿Qué está diciendo Jesús? Que su iglesia sea un cuerpo, sea ehaz, sean unidos como el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno. A veces los unicitarios dicen, bueno, estos evangélicos, los cristianos creen en un Dios de tres cabezas o creen en un Dios que se reparte, pero no es así. Podemos refutar la doctrina de los unicitarios en el mismo Apocalipsis, capítulo 5, donde ellos dicen que el Juan solamente vio un trono. Es verdad, había un solo trono y el que estaba sentado en él era el Dios Todopoderoso, el Padre que estaba sentado en el trono. Pero también dice que ese que estaba sentado en el trono tenía un libro en las manos y no había nadie que pudiera tomar el libro y desatar los sellos. Tenía el rollo en las manos. ¿Y qué dice la Biblia? En el mismo capítulo 5 dice que no se encontró nadie ni abajo, ni en la tierra, ni en los hombres, ni en el cielo. Pero de repente uno que fue inmolado. Aquí está hablando de uno que fue inmolado. ¿Y quién es que la Biblia dice que fue inmolado? Jesús, el Cordero inmolado. Dice la Biblia que él de repente se pone de pie, viene y toma el rollo que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Bien clara y específica la Biblia establece aquí que el Padre está sentado en el trono con el rollo en la mano y Jesús es el único que toma el rollo de las manos del Padre para desatar los sellos. Ahí bien y específicamente nos está aclarando que el Padre es una persona, el Hijo es otra persona, y en ese capítulo de la Biblia pues no se menciona al Espíritu Santo porque el Espíritu está en la tierra haciendo un trabajo de redención, de santificación, de convencimiento de pecado con la iglesia y con toda la humanidad. Si quieres seguir aprendiendo de tips teológicos como este, sígame, comparta y dele me gusta. Que Dios les bendiga.